es la cuestión del conflicto kurdo. Si bien el conflicto kurdo en su detalle sería algo que merecería un streaming completo solo para ello, vamos a hablar un poquito de cómo se ha desarrollado en esas largas décadas realmente, desde el inicio de la insurgencia kurda moderna. Vamos a hablar del conflicto kurdo moderno que empieza a finales de los 70. Estamos hablando de finales de los 70 hasta la actualidad, o sea, es un conflicto de largo recorrido. Con esa aparición de distintos movimientos insurgentes kurdos. Bueno, primero vamos a hablar de una cosa. Los kurdos son un grupo étnico de enorme relevancia en Oriente Medio, no solo en Turquía, sino también en Irán, Irak y Siria, en esos 4 países. En Turquía estamos hablando que en la actualidad hay entre unos 14 y unos 20 millones de kurdos. O sea, es un porcentaje bastante importante de la población. Que se concentra en el sureste de Turquía. Por cierto, para poner un poco en la proporción, ¿vale? Hay unos, y no recuerdo mal, la población de Turquía actualmente son unos 90 millones. Sí, por ahí andan. Sí. Pues para que os hagáis una idea, entre 15 y 20 son kurdos. Súmale a eso los 8, 12 que hay más o menos por Irán, los 5, 6, 7, 8 que hay en Irak, tan nadie lo sabe muy bien hoy en día, los 3, 4 que hay en Siria, hay muchos kurdos. Es un grupo étnico muy importante, muy importante, y que tiene una gran influencia en la región y que además, especialmente desde el final de los años 70, en el caso de Turquía, tiene un conflicto armado para inicialmente reivindicar la separación de Turquía y crear un estado independiente kurdo, o en algunos otros casos, porque esto es hay una marabunta, toda una sopa de letras de grupos kurdos, y también ha habido una evolución en ese sentido de crear una autonomía para los kurdos dentro de Turquía, o en los casos más light, por así decirlo, el ganar mayores garantías políticas y culturales para los kurdos dentro de Turquía. Digamos que hay muchas vertientes y tendencias. Pues bien, nos preguntáis que qué lugar ha tenido el PKK en la carrera de Erdogan. Pues lo ha tenido importante. Y de hecho, Erdogan, cuando llega al poder, se presenta en buena medida como una persona que viene a resolver la cuestión kurda. También es importante decir esto. La postura de Erdogan respecto a la cuestión kurda ha dado, y no se me ocurre nada hacer, backflips. Está en patinete, he dado vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y ha habido de todo a lo largo de estos ya 20 años que lleva Erdogan en el puesto central de ese papel protagonista de la política turca. Bien, por un lado tenemos que en cierto punto Erdogan llegó a plantearse como el mayor aliado de los kurdos. Era el que iba a resolver el conflicto, el que negoció el alto el fuego con el PKK, el que negoció que se apreciase una televisión en kurdo, el que hablaba de que ya no había una cuestión kurda en el país, sino que había una solución y que ahora se podía hablar de que sus hermanos kurdos tenían problemas, pero que ya se iban a solucionar todo gracias a caminar juntos. Sí, Bien. eso también hay que... Sí, un pequeño apunte que es que hay que tener en cuenta que es que la cuestión de los kurdos en Turquía viene desde la propia fundación del país y del proyecto que tenía Mustafa Kemal Atatürk, que era una Turquía laica, orientada a Europa, y homogénea. Eso significaba que los kurdos no tenían cabida y se les persiguió sistemáticamente. Es más, cuando llegó Erdogan al poder, es que como que no sé cómo decirlo, que se negaba su existencia, se les llamaba turcos de montaña, y que con la llegada de Erdogan se pudo empezar a hablar de lo que se había hecho a la población kurda, lo cual fue un punto de inflexión. Y Erdogan se sigue apoyando bastante en los kurdos, aunque incluso a día de hoy, ya que en las elecciones ha sido bastante votado en regiones kurdas. Si te permites especificar un poco el margen temporal de lo que estamos hablando. Cuando se hablaba sobre todo turcos de montaña y se negaba totalmente su existencia, fue sobre todo entre los 30, los 40, los 50. O sea, es un conflicto de muy largo recorrido, ¿vale? Las palabras kurdos, Kurdistán o kurdo como idioma, está hablando kurdo de idioma kurdo persona, estuvieron prohibidas digamos, el diálogo político público de Turquía. Y después del golpe de los 80,
de 1980, el kurdo como idioma fue prohibido tanto en ámbito privado y público, y sería así hasta 1991. Hubo mucha represión contra los kurdos. Es precisamente en este momento de máxima represión, estos años 80, 90, que también coincide con los años del plomo en Turquía, que es algo que también hay que hablar, ese momento de violencia política máxima en Turquía. Sí, Es como se fue. Sí, nos preguntan ¿y cuál es el problema con los kurdos? Falta de aceptación, diversidad cultural. Sinceramente, el problema es que los kurdos son muchos y no son turcos y están en Turquía. Ese es el problema que tiene Turquía con los kurdos. No hay otra manera de decirlo. Y que siempre han tenido una política muy aparte, porque además hay que entender que los kurdos son mayoritarios en el sureste del país, en las regiones montañosas del sureste del país. De hecho, ellos hablan de sí mismos como el pueblo de las montañas. Y que tienen ese cierto aislamiento respecto a las políticas de los turcos del oeste, de esos turcos del mar Mediterráneo, esos turcos del centro de Anatolia, que tienen, digamos, viven un poco aislados de ellos en cierto sentido. Y esto lleva a que, pues, este conjunto, en esta represión, en estas tensiones históricas, también quiero decir una cosa, lleva habiendo un conflicto kurdo como tal, de alguna forma, desde el año 800, ¿vale? O sea, no es un problema que haya empezado el siglo pasado, a finales del siglo pasado, no, es un problema de muy largo recorrido. Había rebeliones kurdas contra el califato abásida, ¿vale? Que estamos hablando de que es algo de un problema histórico muy, muy amplio. Y Sí. aunque evidentemente se incrementa y se, digamos, toma un papel mucho más relevante a partir del surgimiento de las olas nacionalistas en el mundo en general, y sobre todo entonces toma ese papel más protagonista a partir de principios del siglo XX. Con esas rebeliones kurdas durante la Primera Guerra Mundial, que de hecho llevan al establecimiento de un pseudoestado kurdo dentro del Imperio Otomano durante ese periodo. Pero bueno, sin irnos un poco tampoco, como digo, la cuestión del conflicto kurdo es algo que podríamos estar hablando, no un directo 20. Podemos hacer una saga de todas las ramificaciones del conflicto kurdo porque es muy amplia. Pero centrándonos un poco nuevamente en la figura del conflicto kurdo moderno y su papel con Erdogan, pues hay que entender eso. En el 78 se funda el PKK, que sería será el principal grupo insurgente kurdo en la Turquía moderna, y comenzará un conflicto que, bueno, durará inicialmente con varios saltos el fuego hasta 2012, cuando precisamente con Erdogan se lanza un proceso de paz que durará 3 años, entre 2012 y 2015, que se irá desarrollando poco a poco, con muchas y variadas etapas. O sea, sinceramente es que no quiero entrar tampoco aquí porque si me pongo a hablar del conflicto kurdo, no termino. Pero también es relevante señalar porque este también es importante de cara a entender la política de Turquía para con la región. Porque, como mencionaba al principio, los kurdos son un grupo étnico que no está presente solo en Turquía, sino también en sus vecinos Irán, Siria e Irak, en las regiones colindantes con Turquía. Y en los movimientos que nacieron en Turquía a nivel político, digamos, este nacionalismo kurdo moderno, esta búsqueda del establecimiento de un Estado kurdo moderno, esta figura de Abdullah Öcalan, el que es el fundador del PKK y su gran figura, que está en la cárcel, por cierto, hoy en día, digamos, tendrá un papel de influenciar la formación de nuevas organizaciones kurdas fuera del territorio turco, y que llegará a ese punto de que el localanismo, por así llamarlo, tiene ese papel central en el movimiento kurdo regional, no solo turco. Lo cual llevará, por ejemplo, a que el PKK establezca en cierto momento sus bases, porque la rama militar del PKK establecerá sus bases no solo en Turquía, sino también en el norte de Irak, donde de hecho se encuentran hoy en día, mayormente, y lo cual llevará posteriormente a que el ejército turco intervenga en el norte de Irak para perseguir al PKK. Hablaremos de esto luego. ¿Voy a decir algo, Andrea? No, o sea, la cuestión kurda es que empieza, como tú dices, de un largo recorrido, pero es que el conflicto kurdo moderno hay que tener en cuenta una cosa, que es que en la Turquía que conocemos hoy está eso, formada por esa homogeneidad que se buscaba. Y cuando estaban haciendo el Estado turco se dieron desplazamientos forzosos de población
por todas partes para acabar siendo población turca mayoritariamente musulmana, en las que se pudo ver en las fronteras desplazamientos de población cristiana se va a Grecia, musulmanes se van a Turquía. En esta cuestión tiene mucho que ver que se creó una Turquía más homogénea que no tenía nada que ver con con lo que había en esta región, o sea, en el Imperio Otomano anteriormente, pero que también ha influenciado en la visión de Erdogan de una Turquía homogénea. Siguiendo un poco con este tema, Sí, me parece relevante el marcar el cómo existen, o sea, simplemente yendo muy rápido hacia lo más reciente, que es lo que más nos interesa en este caso. Hay como tres grandes fases de la insurgencia kurda, que son hasta 2003, porque hay un alto el fuego entre 1929 y 2003, que digamos que ahí se termina esa primera fase. Hay una segunda fase, que entre 2004 y 2012, del que termina precisamente con el lanzamiento de este proceso de paz, en que Erdogan básicamente sale en la televisión nacional y dice que está llevando a cabo negociaciones con Öcalan, y este proceso de solución del conflicto kurdo, pues hay digamos, muchos eventos relevantes, además de que hay muchos intentos de sabotaje. Hay muchos intentos de sabotaje por parte de una ladura del PKK, por un lado, y por parte de los nacionalistas militantes turcos, por el otro. O sea, hay múltiples asesinatos y múltiples filtraciones de documentos, y que son básicamente, incluyendo, si no recuerdo mal, hay incluso un atentado en el Ministerio de Justicia y en la oficina de Erdogan en Ankara para intentar descarrilar el proceso de paz. O sea, digamos que es un proceso que no tiene un apoyo unilateral por parte de todos los actores. Es un proceso muy tenso, y eso lleva en buena medida al que acabará sembrando las condiciones para su colapso. ¿En qué condiciones se produce el colapso de este proceso? Pues bueno, eh, a pesar de que oficialmente en 2013 hay una declaración de que se acabó el conflicto armado y el PKK anuncia formalmente que lo obedecerá, ¿vale? En 2014, a finales de 2014, y en el contexto de la guerra civil siria, que será súper importante para Erdogan y toda la política turca, porque es un conflicto que catalizará y movilizará a digamos, toda la población turca de un modo u otro, porque tendrán unos efectos. Quiero decir, creo que hoy día hay 3 millones de refugiados sirios en Turquía, si no me falla la cifra. Es mucha gente. Y esto también hay que tener en cuenta que, como hemos dicho antes, los kurdos a nivel regional tienen unos lazos muy importantes, sobre todo a través de esta ideología oclanista, también lo tienen. Y esto llevaría a que cuando se produce el asedio de Kobane en 2014 por parte del Estado Islámico, hay protestas masivas en el sureste de Turquía, por un lado acusando al gobierno turco de apoyar al Estado Islámico, y al no permitir que fuese gente a luchar con los kurdos sirios, que se mandasen recursos, en general, cerró las fronteras para los que querían apoyar a las IPG. Y hubo, de hecho, 37, 40 muertos, creo, o algo así, en las protestas en este año. Y esta represión de estas protestas, de todas estas tensiones, llevarían a que algunas células del PKK se reactivasen y atacasen a los soldados turcos. Y a principios de 2015, creo que en enero, de hecho, hubo un ataque que se murieron 3 soldados turcos, que básicamente prácticamente marcaría el principio del fin del proceso de paz. Porque hubo, si no recuerdo mal, ¿vale? Hubo una serie de incidentes, concretamente 3 incidentes, que fueron, por un lado, que las IPG acusaron, y el HDP, que es el partido, digamos, es un partido de izquierda y de las minorías en Turquía, ¿vale? Acusaron formalmente a Turquía de estar apoyando al Estado Islámico en sus ataques contra Kobane. En Siria. Kobane es una ciudad en norte de Siria que está controlada, pues, por los kurdos sirios. Posteriormente, después de esa acusación, hubo un atentado que fue reclamado por el Estado Islámico en Suruk, si no recuerdo mal, que murieron
34 personas, fue contra una concentración de manifestantes progresistas que estaban precisamente llamando a una ayuda a toda la cuestión de lo que está ocurriendo en el Kurdistán sirio. Y después de eso, 2 policías turcos fueron asesinados supuestamente por el PKK, pero el PKK lo negó, en la ciudad de Ceylanpınar, el llamado incidente de Ceylanpınar, que siempre fue un poco sospechoso porque el PKK lo negó, los otros supuestos acusados que podían ser los kurdos sirios lo negaron, todo el mundo lo negó, pero 2 policías turcos acabaron muertos, y esto fue utilizado básicamente como pretexto por parte del Estado turco para lanzar la operación Martil Yarsim y empezar a bombardear bases de las YPG en Siria. Ya porque para Turquía las YPG no son una organización libre, son una rama del PKK, la rama siria del PKK. Y bueno, pues a raíz de esto la violencia escalaría mucho en todo el sureste de Turquía. Habría protestas masivas, habría disturbios, habría todo tipo de incidentes, y esto iría en paralelo a una intensificación de bombardeos nuevamente contra bases del PKK, las montañas del sureste de Turquía, y también contra las YPG en Siria. Y en este contexto de renovada violencia en el sureste del país, llegamos hasta el año 2016, cuando se produce el golpe de Estado.